Hola, esta semana en nuestro streaming habitual de los jueves no pudimos tener el segmento de Tu Tele Rusa porque tuvimos un problema de software, pero lo vamos a hacer ahora, aunque sea así solamente grabado, porque ya se está acumulando la Tele Rusa de la semana próxima y juntar las dos sería dejar fuera cosas que creo que son interesantes para entender la mentalidad con la que se trata de manipular al pueblo ruso, porque de eso es de lo que se trata esto, a través de la televisión oficial. Ya solo hay televisión oficial, ya lo hemos comentado, en Rusia. Solo existe la voz de Vladimir Vladimirovich Putin, y es esto, es Tu Tele Rusa. Siempre parece que hay un tema semanal de Tu Tele Rusa. Yo no sé si es por la forma en que se recopilan estos fragmentos o porque efectivamente hay una línea informativa dictada para que todos se ajusten a ella y todos hablen más o menos del mismo tema. Cuando fue la guerra nuclear, era la guerra nuclear. Cuando fue el nazismo, bueno, todos los que no son rusos y amigos de Putin son nazis. Y esta semana, satanismo, 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 como grita Vladimir Solovyov. Y precisamente vamos a empezar con nuestro amigo Vladimir Solovyov, muy preocupado por el satanismo. Поэтому уничтожение этого сатанинского мира... A ver, esperen, que esto empezó antes de lo que... Esto es. Uno oye a todas estas personas que están listas a darle a Ucrania todo lo que necesita para conseguir la victoria. Todo. Creo que eso en última instancia incluye armas nucleares, tema recurrente, que es por lo cual la destrucción de este mundo satánico se está convirtiendo en una meta existencial para nosotros, no de la gente, no, el mundo satánico, Sodoma y Gomorra, que estamos confrontando. Este es, digamos, el tema. Vladimir Solovyov se fue al frente o a algún lugar, si no es el frente, es algún lugar donde está entrenando o preparándose para actuar un batallón musulmán, probablemente procedente de Chechenia, no estoy seguro, pero es lo más probable. Y allí se nos sometió a nosotros y al pueblo ruso a esto. El fascismo y el nazismo son enemigos de Dios. El odio de Alá ha caído sobre ellos. Estamos del lado de Dios. Estamos defendiendo nuestra fe y preguntamos, oh ucranianos, ¿por qué permitieron desfiles gay en Kiev, Kharkiv y Odessa? El Papa Romano ha legalizado oficialmente el matrimonio de gente del mismo sexo. El Papa Romano ha legalizado oficialmente el cambio de sexos. Y el Papa Romano ha abierto oficialmente el templo de Satán. Mira, el problema es que a mí me parecería bien si el Papa aceptara el matrimonio de personas del mismo sexo, si el Papa permitiera el cambio de sexo. Lo del templo satánico, solo que fuera como el templo satánico del que hablábamos en nuestro streaming, que es verdaderamente de coña y para exhibir la hipocresía de quienes hablan de libertad religiosa. Pero la gente se le quiere hacer creer de verdad que el Papa Romano ha hecho todo esto, porque este juego de satanismo, como vamos a ver a lo largo de esta tele rusa, está planteándose como una lucha entre los musulmanes y la Iglesia Ortodoxa rusa contra los católicos, que son realmente satánicos. Yo, que ya conoce a la gente mi opinión, creo que todas las religiones son satánicas, pero ellos están, y dice este señor que dicen que es teólogo, en este momento estamos luchando la sagrada yihad, la guerra sagrada. Y entonces el señor Vladimir Solovyov es el principal propagandista ruso, según nos dice quien reúne todos estos materiales, que siempre la tengo que mencionar, Julia Davis de The Daily Beast, es reportera. Ella es la que se dedica a reunir estos fragmentos de la tele rusa, de los cuales yo entresaco algunas cosas que me parecen de especial importancia. Gracias a Julia Davis por este increíble trabajo, que como ella dice, veo la tele rusa para que no la tengas que ver
tú. Pero Solovyov tenía que tomar la palabra. Против нас 50 países están en contra de nosotros, yo creo que son más. Están unidos por una sola cosa, el odio al autoritarismo, al imperialismo, a la brutal agresión de un país poderoso contra un país pacífico y el asesinato de civiles. No. Están unidos por una sola cosa, el satanismo. сатанизм. Если мы не победим, Sí, el destino del mundo está en juego. их объединяет одно. Сатанизм. Если мы El не destino de este país está en sus manos. Si no ganamos, no desaparecerá Rusia, sino desaparecerá todo el mundo. мы воюем, Todo el mundo. Estamos luchando, dice Solovyov, contra satanistas. священное, Esta es una guerra santa и мы y tenemos que ganar, победить. porque por las guerras santas hay que ganarlas. Creo que no dimensionan estas personas, en particular Solovyov, y mira que es un hombre que vivió mucho en Occidente y tenía su villa en Italia y se codeaba con la jet set de Occidente y no parecía estar muy molesto con su satanismo ni con sus otras cuestiones que detesta ahora, pero no se da cuenta que después de haber sufrido los ataques del islamismo radical asesino en los últimos 2 décadas, por lo del asunto de una guerra santa aquí no nos va a caer muy bien, que hemos enterrado gente inocente. Bueno, en fin, pero tenemos también a una portavoz del Ministerio de Exteriores ruso que habla de cómo se hace la rusofobia. ¿Qué es lo que pasa? Es necesario convencer al público en Rusia de que quienes estamos apoyando a Ucrania no es que seamos enemigos de Putin y que estemos en contra de una agresión que emprendió Vladimir Putin. No, odiamos a todos los rusos como si no nos diéramos cuenta de que los rusos son víctimas de Putin, tanto como lo están siendo, por supuesto, los civiles ucranianos. Creo que la ola de rusofobia tiene una cierta escala de responsabilidades en los rangos de NATO, en las filas de NATO, en las filas de la OTAN. Todos están obligados a informar de su parte. Es como una responsabilidad mutua cuando uno de ellos mataba, violaba o robaba a alguien. Y los demás tienen que mostrarse y apoyar o patear. Y de alguna forma registrar su complicidad. Estoy seguro de que esta ola de rusofobia tiene una escala de responsabilidad en la OTAN. Todo miembro de la OTAN está obligado a presentar algún tipo de evidencia sobre cómo y cuántas veces patearon a nuestro país, lo cancelaron a sus héroes y a sus grandes figuras que se convirtieron en parte de la cultura global. Sí, claro, usted sabe, por ejemplo, ya no se puede leer a Dostoyevsky, ya no se puede escuchar a Tchaikovsky, ya no se puede leer a Gogol, ya no... ¿Quién ha cancelado la cultura rusa y a las grandes figuras rusas que no tienen nada que ver con esta tropa? Nadie. Pero recordemos, esto no está dirigido a usted y a mí, está dirigido al pueblo ruso que ahora siente que usted y yo, que estamos probablemente, yo espero que usted también, que estamos en contra de una invasión brutal y de una serie de crímenes de guerra ya más que constatados, de cuestiones como el reciente bombardeo de un edificio de departamentos en Dnipro, un edificio habitacional donde murieron 35, 40 personas, no está claro todavía. Estamos en contra de los rusos y de Rusia y del futuro de Rusia y de la integridad del país y de su historia y de sus grandes poetas y de sus grandes músicos. Tienen que convencer a la gente de eso para agitar el odio. Pero bueno, ahora vamos a este personaje. No voy a decir que tiene culpa alguna por quién fue su abuelo, pero llama la atención que quien habla ahora es el nieto de Molotov. Molotov fue el ministro de Exteriores de Stalin que firmó el Tratado de No Agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, el famoso Tratado Ribbentrop-Molotov que Alemania nazi, por supuesto, rompió cuando decidió finalmente invadir la Unión Soviética, perdón. Pero
el que habla sabe de esto porque su familia siempre ha estado en política, porque Vyacheslav Molotov es su abuelo y fue el creador de uno de los tratados más despreciables de la historia, mediante el cual se repartieron Polonia, Hitler y Stalin, entre otras cositas. Creo que desde el punto de vista de la seguridad global, con respecto a cambiar el balance global del poder, el año anterior fue excepcionalmente beneficioso para Rusia, para todas las potencias que ven el significado de su vida en una forma de vida libre y soberana y no estar bajo el zapato, el talón de los Estados Unidos. Esa vida libre y soberana a la que se refiere es la dictadura de Putin, que lleva 20 años en el poder. Los metas de la desnazificación y desmilitarización, junto con la meta de restaurar la verdadera ortodoxia, la fe verdadera, en gran medida este es un conflicto escatológico. Este no es un conflicto entre rusos y ucranianos, que es totalmente artificial. Somos un solo pueblo. Este es un conflicto entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Pronto los estadounidenses van a llevar a cabo un congreso satánico. A ver, esto entre una lucha entre la luz y la oscuridad, dice, mira, chico, has visto demasiadas películas de Star Wars, pero un congreso satánico. ¿Y saben dónde? El más grande congreso satánico de la historia de la humanidad, en Salem, donde se quemó a las brujas. ¿Qué está ocurriendo con la Iglesia Ortodoxa? Es un ataque por parte de Satán y un intento por lograr las metas localizadas de la Iglesia Católica Romana, como se ha hecho durante siglos. Oír a un representante político hablar así de religión es tan repugnante en Rusia como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se puede decir que el señor, no sé, cualquiera de los enloquecidos de la iglesia evangélica que militan en las filas del Partido Republicano es no solo ridículo, sino probablemente criminal y definitivamente enemigo de todas las cosas medianamente buenas. En Rusia, por desgracia, no se puede decir, pero es igualmente de asqueroso, salvo que en este caso se está justificando además una guerra con temas religiosos. Y vamos a tener ahora como un estudioso muy importante de relaciones internacionales nos explica cómo Rusia debe intervenir en otros países. Usted y yo, porque creo que usted piensa razonablemente, está en contra de todo intervencionismo, salvo cuando se trata realmente de salvar vidas, pero a usted lamentado el intervencionismo estadounidense en Irak, o el intervencionismo estadounidense en Grenada, o en Centroamérica durante los años 50, hace 70 y tantos años, pero sigue siendo repugnante. Su intervencionismo en los golpes de Estado de América Latina, su intervencionismo en Vietnam. Bueno, si a usted no le gusta el intervencionismo, tampoco le puede gustar el intervencionismo ruso. En 2023 habrá elecciones en 12 países europeos. Estas son elecciones nacionales, pero puede haber además muchas otras. Si algunas elecciones además ocurren antes de lo que se debe de su calendario. Tenemos un concepto y comprensión claros de quién nos resulta interesante, a quién vamos a promover, quién allá representará nuestros intereses. Luego dice que hay un problema, por ejemplo, en Alemania la mitad de la gente está en contra del gobierno, pero la misma mitad de la gente está a favor de hacer más firmes las sanciones en contra de Rusia. ¿Por qué la gente, si está contra el gobierno, no está con Rusia? Pues aquí lo explica. Todo se debe a que nuestra voz no se escucha por allá y porque no tenemos fuerzas políticas en que apoyarnos. Y todas las historias de que debe considerarse como una interferencia en sus asuntos internos es algo sobre lo que debemos escupir directamente. Si tenemos nuestros propios intereses que demandan que influyamos en la política interna de otros países, entonces tenemos que hacerlo a cualquier costo. Luego, pregúnteme usted si hubo interferencia rusa en los últimos 20 años.
en una serie de procesos como el Brexit, las elecciones en Estados Unidos de 2016, el avance de la ultraderecha, el financiamiento de Rusia directamente a través de Vladimir Putin, a Marine Le Pen, la lideresa de la ultraderecha francesa, etcétera, 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 etcétera. Luego la gente, Rusia no interviene. No, sí, pero ellos mismos dicen que intervienen. No tenemos por qué tener problemas. Y finalmente, pues, para terminar en una nota optimista, otra cosa que quiero subrayar es claro que estamos al alza. En términos de la imagen de Rusia, su estatus y su autoridad, la influencia y la grandeza de Rusia. Yo no creo, pero yo soy tonto, que la imagen de Rusia como tal, su grandeza, su autoridad ante la gente común, haya crecido mucho, fuera de los sectores ridículos que están apoyando los crímenes de Rusia y que cada vez lo hacen con menos descaro, tanto la derecha republicana estadounidense como la izquierda más tonta, la izquierda que ha traicionado, por cierto, a la izquierda rusa y a la izquierda ucraniana que han luchado en contra de tiranías y en este caso de guerras, cada vez dan un pasito atrás porque se dan cuenta de que no es posible defender, apoyar, mantener la narrativa original de que, bueno, lo que pasa es que Ucrania estaba llena de nazis. No, siguen sin encontrar uno, ¿no? Y como los soldados mismos lo creían, y esto se cuenta en algo que comentamos sobre las masacres en Bucha, la gente era detenida y torturada para que dijera dónde estaban los nazis, porque los soldados rusos que entraron a Ucrania, tan víctimas de Putin como otros, querían encontrar a los nazis de los que había que deshacerse, y no los han encontrado y los siguen buscando. ¿Habrá nazis en Ucrania? Hombre, por supuesto que los hay, como los hay en todo el mundo, desgraciadamente, pero no es preciso que estén al frente de nada. Y quienes quieren mantener esa narrativa ya les cuesta muchísimo trabajo. Esta pues ha sido tu tele rusa de esta semana, en esta ocasión con el tema del satanismo, y la próxima semana a ver con qué nos sale esta propaganda. Les recuerdo que hay un canal que se llama 1920 en letras, en números, 1920, de Danilo Orain, a quien ya entrevistamos aquí, donde vemos lo que dice, lo que opina el ruso de la calle, sobre todo los jóvenes, que es muy importante lo que opinan los jóvenes porque son la esperanza, cómo ven la guerra, cómo ven la situación, cómo ven a Putin, cómo ven la imagen de su país, y véalo usted porque no se corresponde para nada con lo que nos cuenta tu tele rusa.